Hola, mi nombre es Ricardo y estos tres puntos hacen referencia a lo que se va a tratar a continuación. Tenemos el pulmón derecho, tiene dos fisuras. Una fisura oblicua que me permite el contacto de la cara lobar del lóbulo inferior con el lóbulo superior y el lóbulo medio. Una fisura horizontal que me permite el contacto de la cara lobar del lóbulo superior con el lóbulo medio. Estos tres lóbulos, a su vez, se van a segmentar, van a tener números y estos se van a corresponder con los números de la segmentación bronquial del mismo lado. El pulmón izquierdo tenemos una fisura oblicua que permite el contacto de la cara lobar del lóbulo superior con el lóbulo inferior. Estos lóbulos a su vez se van a segmentar, van a tener números, los números se van a corresponder con los números de la segmentación bronquial del mismo lado. Este pulmón, el lóbulo inferior, no tiene el segmento número 7, pero puede suceder que pueda aparecer un segmento basal medial, al cual se lo llama cardíaco. Si trazamos una línea horizontal, vemos que la parte posterior del pulmón derecho se proyecta más hacia inferior, es más cóncava su cara basal o diafragmática que la del lado izquierdo. Recordad que el lado derecho teníamos al hígado y gran parte del lóbulo derecho como que empujaba más hacia el diafragma y elevaba más a la cúpula del lado derecho del diafragma con respecto a la del lado izquierdo. Y esto también hace que deje, digamos, una mayor concavidad en esta cara basal del pulmón derecho. La segmentación de los pulmones, cada segmento va a recibir parte de la raíz pulmonar, vasos, nervios y parte de la vía aérea para ventilar a estos segmentos pulmonares. Esto significa de que si en una cirugía se extirpa un segmento pulmonar, el resto del pulmón puede seguir funcionando sin ningún problema. Tenemos la raíz del pulmón, una raíz funcional y una raíz nutricia. En este esquema vemos parte de lo que es la raíz funcional. La flecha azul indica la sangre carboxigenada hacia la arteria pulmonar para que se produzca hematosis y la oxigenación de la sangre y luego salga como sangre oxigenada por las venas pulmonares, dos de cada pulmón, que van a terminar en la aurícula izquierda del corazón. Les dejo esto para que tengan en cuenta. Y en cuanto a la parte nutricia, lo que hay que decir que en general existe una arteria bronquial derecha que nace de un tronco común con la tercera arteria intercostal. Ese tronco común que sale de la aorta pasa por detrás del esófago y se divide entonces lo que es la tercera arteria intercostal y la arteria bronquial derecha que pasa por detrás del bronquio derecho. Del lado izquierdo, en general son dos arterias bronquiales, izquierda superior e inferior. También se van a ubicar luego en la cara posterior del bronquio izquierdo. En cuanto al drenaje venoso, las venas bronquiales van a desembocar finalmente en lo que es el sistema de las venas ácido
y la vena vasigua finalmente termina mediante su callado en la vena cava superior. También en el drenaje venoso participa la vena intercostal superior, que es afluente de la vena brachiocefálica izquierda. La linfa, la reabsorción del líquido intersticial, que es la linfa, que se produce en el tejido pulmonar, tiene que retornar a través de estos nodos pulmonares hacia vasos linfáticos cada vez de mayor calibre para finalizar y desembocar a nivel del ángulo yugulo-subclavio del lado que le corresponde. Tenemos al nodo linfático intrapulmonar, broncopulmonares, traqueobronquiales a nivel de la carina traqueal y los paratraqueales hacia ambos lados de la tráquea. La linfa del pulmón del lado derecho, gran parte del lóbulo inferior del pulmón izquierdo, va a drenar a nivel del ángulo yugo-subclavio del lado derecho por medio del tronco linfático, tronco mediastínico y conducto linfático derecho. Y la linfa del lóbulo superior izquierdo termina a nivel del ángulo yugo-subclavio izquierdo por medio del tronco linfático, tronco mediastínico y conducto torácico. En cuanto a inervación, la inervación parasimpática depende de los nervios vagos, derecho e izquierdo, y la simpática se da por ganglios cervical inferior, o si este se fusiona con el ganglio torácico superior, forman el ganglio cérvico-torácico estrellado, que se ubica a nivel de la abertura superior del tórax. Marcamos también a lo que es el plexo pulmonar. Bien, hasta ahí es todo lo que tienen que saber para el examen. Esta parte es más que nada para que tengan en cuenta eh, cómo los pulmones intervienen en el estado ácido-base. Por ejemplo, en una situación donde tengo un aumento de la presión arterial de dióxido de carbono por arriba de un rango de normalidad, vamos a ver que se produce una serie de estímulos. Tenemos centros respiratorios voluntarios a nivel de la corteza. Por ejemplo, uno puede decidir si contraer más o menos el diafragma. Y centros respiratorios involuntarios a nivel del bulbo. Uno, cuando duerme o de manera inconsciente, no se da cuenta y el diafragma se sigue contrayendo, ¿no? Y también tenemos quimioreceptores centrales que responden a sustancias inmersas en líquido cefalorraquídeo, por ejemplo, el dióxido de carbono, que puede atravesar la barrera hematoencefálica y disminuir el pH de este líquido, y esto produce una serie de estímulos. Y quimioreceptores periféricos, que estos van a ser ubicados, lo que va a ser en el cuerpo carotidio, a nivel de la bifurcación de la arteria carótida primitiva, en externa e interna, y otro que va a ser el cuerpo aórtico. ¿Bien? Estos son quimioreceptores periféricos. Si por alguna causa, por ejemplo, estoy ventilando menos y me aumenta la presión arterial de dióxido de carbono por arriba del rango de normalidad, por ejemplo, 45 milímetros de mercurio, esto va a ser sensado por los quimios receptores periféricos, cuerpo carotidio y el cuerpo órtico. Del cuerpo carotidio envían aferencias por medio del nervio glosofaringeo y por el cuerpo aórtico envían aferencias a través de los nervios vagos. Esas aferencias viajan a lo que va a ser el centro respiratorio a nivel del bulbo. Luego, el centro respiratorio envía eferencias que finalmente viajan a través del nervio frénico para estimular al diafragma y aumentar su contracción y así poder aumentar su frecuencia respiratoria.
Esto, sumado al estímulo del simpático que produce broncodilatación, todo esto en definitiva me ayuda a aumentar la ventilación, mejorar la hematosis y me disminuye la presión arterial de dióxido de carbono para poder salir de esta situación de acidemia. Tener en cuenta que en situaciones normales, fisiológicas, se puede observar una mínima mezcla de sangre carboxigenada con sangre oxigenada. Esto lo vemos en la parte periférica de este segmento, a nivel del lobulillo pulmonar, donde la vena pulmonar, que tiene sangre oxigenada, recoge la sangre carboxigenada de las venas bronquiales periféricas y de las venas subpleurales. Esto significa que la sangre oxigenada de las venas pulmonares no es 100% oxigenada, y esto es normal, es decir, que sucede en situaciones fisiológicas. Bien, esto para que tengan en cuenta sobre lo que dije lo último. Pero bien, hasta inervación es lo que tienen que saber, lo otro era para que lo tengan y tal vez sirva. Bien, bibliografía, esto es lo último. Ahora sí, chao, hasta luego.